de Hebreos, por favor vayan a sus Biblias. Si hoy nos acompañas, te invitamos a que vayas a tu Biblia y puedas también seguir esta enseñanza. Estamos en un taller expositivo sobre la carta de Hebreos o la carta a los Hebreos. ¿Ok? Ok, gracias. Tenemos el control por acá. Y bueno, recuerdan que el taller completo se llama así, No pierdas el rumbo. ¿Se acuerdan? Ese es el nombre del taller. Hay un barquito aquí precisamente porque pues Hebreos nos habla en términos náuticos de que la fe viene siendo a veces como un barquito que cuando pierde el rumbo pues se extravía y las mareas de la vida se lo llevan. ¿Ok? La clase de hoy se va a llamar Cuídense de un corazón incrédulo. Cuídense de un corazón incrédulo. Ese es el título de la clase número 3 del taller No pierdas el rumbo, basado en la carta a los Hebreos. Y para todos los que hoy nos acompañan, tal vez por primera vez o si no pudiste estar la semana pasada, vamos a recordar las conclusiones de la clase anterior. ¿Qué fue lo que estudiamos la semana pasada? Número 1, que no somos solo monos evolucionados con procesos mentales complejos, como la corriente darwinista sugiere, que somos solamente descendientes del chango y somos changos evolucionados. Y no hay nada más en la vida más que eso. Hablábamos de que bíblicamente hablando no solo somos eso, y seguramente cuando te ves al espejo, hablábamos, ¿no? No ves un chango evolucionado, ¿verdad? Ni una changuita evolucionada. Ves un ser humano con sueños, con aspiraciones, con anhelos, con dolores, con pérdidas, cosas que los animales no llegan a tener. Nosotros sí las tenemos, porque Dios nos los puso, Él nos creó. No somos changos evolucionados. Hebreos decía que fuimos creados un poco menor que los ángeles, es decir, que somos muy especiales para Dios, muy especiales para Dios. Segunda conclusión, hablamos que Dios, hecho hombre, decidió venir a ponerse en nuestros zapatos para lograr ser nuestro sumo sacerdote perfecto. Solo así lo podía lograr, bajando a la tierra, poniéndose en tu lugar, sintiendo qué se siente ser tentado, sintiendo qué se siente tener hambre, tener sed, llorar, tener pérdidas, tener ilusiones, ser traicionado, ser negado. Él sintió todo eso y por eso hoy puede entendernos a nosotros. Eso es increíble. Hablamos también que hay 2 bloqueos o trampas mentales que nos impiden ver a Jesús como lo que realmente es. Número 1, la idea de que Dios no me entiende. Bueno, cuando entiendes que Él ya vino a ponerse en tus zapatos y todo lo que pasó por ti, esa idea se va. Ahora entendemos, Él sí nos comprende. Cuando vamos a Él a pedirle ayuda porque nos sentimos presionados, desanimados, tentados, estamos dudando, Él sí nos entiende, pero nos pide que sigamos adelante. Nos da la fuerza para eso. Y segundo bloqueo mental, cuando vemos a Dios como a nuestro papá terrenal. Seguramente muchos de nosotros, podemos hacer un censo, pero bueno, no lo vamos a hacer. Tal vez muchos de nosotros tuvimos una familia disfuncional, tal vez nuestro papá no era el papá que queríamos o no estuvo ausente, yo no sé. Y a veces cuando eso pasa, afecta tu manera de ver al Padre, a Dios. No dejes que esa trampa te domine, porque Dios no es tu papá terrenal. Él no te abandona, Él no te dejó, Él no se olvidó de ti, Él no es el Padre ausente. Nunca lo comparemos. Hasta es una ofensa hacer eso. ¿Ok? Cuarta conclusión, Jesús es único. Hablábamos que ninguna religión principal del mundo ha ofrecido algo jamás como lo que Él nos ofrece. Ni siquiera el ateísmo ni el agnosticismo nos dan mejores soluciones a las grandes preguntas de la vida. Solo Jesús y el cristianismo lo hacen. Si hoy nos acompañas, amigo, te invitamos a estudiar la Biblia para que lo descubras por ti mismo. Vámonos entonces hoy a estudiar Hebreos capítulo 3 en el versículo 1. Vamos para allá, por favor, y todos vamos a leer nuestra Biblia juntos. Hebreos 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, estamos en la versión NBI. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró,
como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Muy bien. Versículo 1 dice, por lo tanto. ¿A qué se refiere? El autor está conectando el pasaje inmediato anterior, que es Hebreos 2, 17 al 18, cuando nos dice que Jesús vino al mundo y se puso en nuestros zapatos, y nos dice también que nosotros hemos sido santificados y que por eso tenemos parte en el llamamiento celestial. Y entonces el autor dice, bueno, por todo eso que ya entendieron, hay algo que hoy deben hacer y que es crucial que lo hagan. Y él nos dice aquí en el versículo 1, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. La palabra consideren. Hay otra traducción que dice, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. ¿A qué se refiere? Consideren, desde el griego original, katanoeo, significa considerar cuidadosamente, considerar atentamente, comprender cabalmente. En otras palabras, el autor está diciendo, a ver ustedes, hebreos, que andan dudando de su fe por la persecución, que quieren negar a Jesús, que se les está olvidando lo que Él hizo por ustedes, lo que deben hacer primero es poner atención bien detallada a quién es Jesús. ¿Sabes cómo se ve la Biblia de alguien que hace eso? Así. ¿Sí la ven? Ya cayéndose a pedazos, rayada, coloreada, anotada. Esa es la Biblia de alguien que pone atención al mensaje de Jesús. Esa es la Biblia de alguien que considera atentamente quién es Jesús. La Biblia de alguien que no hace eso está nuevecita. Está como cuando la compraron, ¿no? No se ve que la han usado. A lo mejor es un amuleto en la casa para que los proteja de todo mal o para que los prospere. No, la Biblia no se usa para eso. Yo he entrado a casas donde está una bibliota así en una base de madera y ahí está para que proteja a la familia. La Biblia no es un amuleto de la buena suerte. La Biblia es para usarse. Y cuando tú consideras atentamente quién es Jesús, usas tu Biblia así. Aquí hay una frase de un gran estudioso cristiano llamado Charles Spurgeon que dice en español, una Biblia que se está cayendo a pedazos usualmente pertenece a alguien que no se está cayendo a pedazos. ¿Sí lo entendieron? Una Biblia que se está cayendo a pedazos usualmente pertenece a alguien que no se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque la estudias, porque profundizas, porque quieres conocer a Jesús. Ese es el punto. Y es lo primero que dice el autor, consideren a Jesús. Y dice también que Él es apóstol y sumo sacerdote. ¿Cómo que Jesús es apóstol? ¿Qué no eran los 12? Bueno, había dos maneras de usar la palabra apóstol en tiempos del Nuevo Testamento, porque la palabra griega apóstolo significa delegado, embajador, enviado o mensajero. Entonces, uno podía ser un apóstol de la tiendita, que alguien mandó comprar algo a la tienda y eras el apóstol porque eras el mensajero, o podía ser un apóstol de Jesucristo, que fue un mensajero seleccionado por Jesús. Esa es la diferencia. En este sentido, Jesús fue un apóstol de Dios, del mensaje de Dios, porque Él vino a ser el mensajero por excelencia. Pero hay otra palabra que usa y dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver si funciona esto. ¿Sumo sacerdote? A ver, ¿no? ¿Ya se trabó nuestra maquinita? Ahí está. Vamos a correr un video, pero le bajamos el volumen un poquito y yo les voy a ir explicando. Este es un video acerca de cómo era la cuestión del sumo sacerdote judío, porque tenemos que entender, regresar un poco al tiempo de Jerusalén. Este es el templo de Jerusalén. ¿Sí lo alcanzan a ver todos?
Espero que lo vean. Este es un modelo del antiguo templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y dentro de todos los sacerdotes que normalmente eran descendientes de Aarón, había uno que le llamaban el sumo sacerdote. Y su propósito era reconciliación y mediación. Este sumo sacerdote cumplía funciones como otros sacerdotes de Israel, pero una vez al año este sumo sacerdote hacía un sacrificio especial por la expiación de todos los pecados de Israel. Solamente era una vez al año. Entraba a lo que se llamaba el lugar santo y después al lugar santísimo, donde se encontraba la famosísima Arca de la Alianza. ¿Se acuerdan de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, no? Para más referencia. Bueno, el Arca de la Alianza, ahí estaban las tablas de los 10 mandamientos. Se suponía que la presencia de Dios estaba en medio del arca. Y una vez al año entraba hasta allá el sacerdote, el sumo sacerdote, y ofrecía sangre de sacrificios animales para expiar los pecados de Israel de todo el año. Y esto cada año se hacía, una vez al año, pero solo él podía entrar, nadie más podría entrar. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde alguien más quiso entrar y Dios acabó con su vida, porque no tenían permitido entrar ahí. Solo el sumo sacerdote podía entrar y obviamente tenía que seguir toda una serie de reglamentaciones, de reglas, de requisitos. Era algo muy intenso. Una vez que terminaba ese sacrificio, el sumo sacerdote salía y rociaba sobre la cabeza de un macho cabrío esa sangre y se llevaban al animal al desierto para que se perdiera. Y eso simbolizaba que Dios iba a olvidar los pecados del pueblo. Pero otra vez el siguiente año tenía que volver a hacer lo mismo y otra vez y otra vez. La Biblia nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero no en ese sentido, que cada año tiene que estar muriendo por los pecados de la humanidad, que cada año tiene que hacer un nuevo sacrificio por los pecados de las personas. Es un sumo sacerdote que hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Y por eso es nuestro sumo sacerdote. Aquí tenemos una comparación entre Moisés y Jesús. Porque si te fijas ahí en los versículos 3 al 5 o al 6, compara a Moisés con Jesús. Dice que Jesús fue fiel a Dios, así como Moisés, versículo 2. Pero del versículo 3 dice que Jesús fue estimado digno de mayor honor que Moisés. Esto para un judío es algo muy fuerte de oír. ¿Cómo que Jesús va a ser digno de mayor honor que Moisés? Pues sí, así sucedió. Versículo 5 dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero Cristo en el versículo 6 fue fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Una cosa es ser un siervo en una casa y otra cosa es el hijo del dueño. Cristo es el hijo del dueño, ¿ok? Y la casa de Dios, versículo 6 dice, somos nosotros. Así que ve esta comparación. Acá está Moisés, príncipe de Egipto, y acá dice Jesús, no alcanzo a ver, príncipe de paz, ok. Y te fijas, compara cada cosa, la ley, el amor. Acá dice el monte Sinaí, los 10 mandamientos, el monte de las bienaventuranzas, el gran mandamiento. Cruzó el mar rojo, libró al pueblo de la esclavitud, fue bautizado en el Jordán, libró al pueblo del pecado. Fue pastor para la gente del Sinaí y acá fue pastor de almas. Acá fue el Señor de la tierra prometida y Jesús es el Señor del cielo. Estuvieron 40 años en el desierto y Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y así hay una serie de comparaciones. Pero resulta que lo que hace Jesús, lo que promete y lo que logra es mucho más grande que lo que hizo, logró o prometió Moisés. Mucho más grande. Y por eso Él es el sumo sacerdote para siempre. Hoy cuando tomamos la Santa Cena debemos recordar esto. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo que ya pagó con su sangre una sola vez para que tú y yo tuviéramos esperanza. Y ahora es el pastor que nos lleva y nos cuida en nuestra alma para llegar un día al cielo. ¿Les queda claro, hermanos? Un gran gráfico, una gran comparación. Jesús contra Moisés. Jesús es superior. Moisés fue una sombra de lo que Jesús habría de hacer. Y esa fue su función. Ahora, dice el versículo 6,
Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Ese con tal, ¿a qué te suena? Es como cuando tu hijo te dice, ¿me compras, me compras, me compras? Sí, con tal que ordenes tu cuarto. Yo pensé que no había que hacer nada. Suena como una condición, ¿no? Aquí empezamos en la carta de Hebreos con las cláusulas condicionales. Sí es cierto, Cristo murió por nosotros. Sí es cierto, tenemos esperanza. Sí es cierto, los ángeles nos cuidan. Todo eso es cierto, pero hay condiciones. Si yo pierdo mi fidelidad, puedo perder todos esos beneficios también. Y aquí empiezan las condiciones. Vamos a ver lo que dice ahora Hebreos 3, 7 al 19. Sígame, por favor. Hebreos 3, 7 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dura ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y hasta ahí vamos a estudiar hoy. Dice el versículo 7, por eso como dice el Espíritu, y hay una cita de Salmo 95 del 7 al 11. ¿Y de qué habla ese salmo? De esta imagen. ¿Alcanzan a ver? El famosísimo becerro de oro. ¿Se acuerdan cuándo aparece esta figurita en la Biblia? Mientras Moisés estaba allá en el cerro, esperando, hablando con Dios, abajo el pueblo, dijo, no, pues este ya se fue. Se ha de haber ido al cine o ya se fue por allá. Vamos a hacer lo nuestro. Y empezaron a hacer pachanga, fundieron ahí metales, hicieron un becerro y empezaron a decir, ese becerro fue el que nos sacó de Egipto. Y a adorarlo y a hacer fiesta. Dice la Biblia que estuvo pues así como una perversión ahí grupal. Fue algo muy fuerte. Y mientras Moisés allá arriba hablando con Dios, Salmo 95 nos recuerda lo que sucedió. Y básicamente, ¿por qué les pasó esto? De acuerdo al versículo 8. ¿Qué les sucedió a los israelitas? ¿Qué les pasó acá adentro? Se endurecieron su corazón. ¿Has comprado pan calientito cuando está así recién salido? ¿Qué tal un bolillito así cuando acaba de salir? Que así lo aprietas y suavecito, suavecito, hasta le sale aire. ¿Ya se te hace agua a la boca? ¿No? ¿O qué tal un pan dulce, calientito? Un chocolatín, una dona de chocolate, ¿no? Algo así calientito que lo tomas y dices, wow. Pero ¿qué tal cuando ese mismo pan bonito, suavecito, pasan unos días, regresas con la ilusión de comerte tu telera o tu concha o tu bolillo calientito y está hecho una piedra? Y ya no hay manera que vuelva a ser suavecito. Si te va bien, lo logras calentar un poquito, pero ya no es lo mismo. ¿No te ha pasado eso? Y es una gran decepción, ¿no? Y dices, ay, me lo hubiera comido cuando estaba calientito. Y ya nada más por guardarlo, mira lo que me pasa. Pero bueno,
El corazón humano le pasa lo mismo, hermanos. Y amigos, nuestro corazón, cuando se acerca a Dios, Él trabaja para suavizarlo, porque viene muy duro del pecado. Por eso les pasó a los israelitas esto. Ellos fueron suavizados por Dios, pero después se rebelaron y entonces su corazón se puso duro y se les olvidó todo y acabaron haciendo esta aberración. Obviamente Dios dice que hubo una disciplina, ¿ok? Y me llama la atención el versículo 15, que repite lo que acababa de decir antes y dice, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Cuando un autor bíblico repite dos pasajes en la misma sección, es por algo. Quiere que entendamos algo. Hay un punto importante aquí. Está haciendo énfasis. El énfasis es este, que debemos cuidar que nuestro corazón no se endurezca. Ahora, ¿qué endurece el corazón? ¿Qué es lo que hace duro? Fíjate bien, versículo 12. ¿Cuál es la expectativa? Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno, ¿cuántos? Ninguno. ¿Qué quiere Dios? Aquí somos como 280, casi 300 personas. ¿Qué quiere Dios nada más de este grupo, por ejemplo? Que el 10% se endurezca. ¿Es una merma aceptable? ¿No? ¿El 5% es una pérdida aceptable? Él dice, ninguno. Yo no quiero que ninguno de ustedes se endurezca. Ahora, ¿qué es el peligro? Dice acá, en el versículo 12, que tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Un corazón pecaminoso e incrédulo. Otra versión dice un corazón malo de incredulidad. ¿Cuál era el pecado que esta gente estaba corriendo? Negar al Mesías. Pero de aquí viene un principio. El pecado nos puede endurecer el corazón. Cuando practicas el pecado, el corazón se te endurece. Lo dijo Jesús también en Lucas 21:34. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. De acuerdo a Jesús, hay tres cosas que endurecen el corazón de las personas. ¿Ok? Dice el vicio, la embriaguez, que se pueden meter en una sola palabra, que es pecado. Cuando tú y yo practicamos el pecado, llámese mentira, llámese inmoralidad sexual, llámese adicciones químicas, al tabaco, al alcohol, a las drogas, cuando practicamos el odio, cuando practicamos la corrupción, cuando practicamos todas estas cosas, lentamente, paso a paso, nuestro corazón se va haciendo una piedra. Y entonces, ¿qué le pasa a un corazón duro? ¿Qué es lo que ya no le pasa más bien? Ya no siente. ¿Alguna vez has tenido un callito? Así, por alguna cuestión que haces. A lo mejor si estás agarrando una herramienta todo el tiempo, ¿qué le pasa a tus manos? Se hace un callo, ¿verdad? Y te has picado en ese callo. ¿Te has tratado de picar a ver qué pasa? Ya no sientes. Así le pasa al corazón humano. Deja de sentir. Ya no hay culpa, ya no hay dolor, ya no hay vergüenza, porque ¿qué más da otra vez que me drogue? ¿Qué más da meterme con otra mujer? Una más. ¿Qué más da meterme con otro hombre? Uno más. ¿Qué más da otra mentira? Pues al fin que ya dije muchas. ¿Qué más da otro engaño? Entonces el corazón humano va progresando en endurecerse y deja de sentir. Pero curiosamente Jesús dice que hay otra cosa que también endurece el corazón humano. ¿Qué dice aquí? Las preocupaciones de esta vida. Y esto me impresionó cuando lo entendí. ¿Sabías tú que el estar solamente enfocado en las cosas de esta vida tiene el mismo efecto destructor en el corazón que practicar el pecado? Tal vez no eres borracho, tal vez no eres inmoral, tal vez no eres corrupto, pero el centro de tu vida son tus cosas, nada más. El dinero, el trabajo, los negocios, toda mi vida es eso.
Y Dios, ay, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Dinero, trabajo, negocios, toda tu vida. ¿Qué va pasando igualmente lentamente? Se endurece tu corazón, al punto que ya no sientes las verdades espirituales. Eso es la advertencia que nos da el autor de Hebreos y dice, tengan cuidado. Y si nos vamos al versículo, ahí mismo en el versículo 13 de Hebreos 3 dice, más bien, mientras dura ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. De acuerdo al libro de Hebreos, ¿cuál es la solución que se nos presenta para evitar que el corazón se nos endurezca? ¿Cuál es? Anímense unos a otros. ¿Sí lo ven o no? Las relaciones unos a otros. Esos cerca o más de 50 mandatos en el Nuevo Testamento que tienen la frase unos a otros. Dios es tan inteligente, tan sabio, que Él diseñó la vida cristiana así. Él sabe de los peligros a los que estamos expuestos. Él sabe cómo el pecado fácilmente nos engaña y nos seduce y nos endurece el corazón. Pero Él dijo, ok, ¿cómo vamos a cuidar a todo mi pueblo? Vamos a crear el concepto de las relaciones unos a otros. Mientras ellos se mantengan ayudándose unos a otros, confesando unos a otros sus pecados, orando unos por otros, corrigiéndose unos a otros, reprendiéndose, sí, a veces unos a otros, consolándose unos a otros. Mientras ellos hagan eso, no se van a endurecer, no se van a engañar por el pecado. ¿No se te hace algo impresionante esto? ¿Qué tan fácil menospreciamos las relaciones unos a otros en la iglesia? Ay, es que me caen mal, ay, es que nadie a mí me puede ayudar. Ay, es que, o sea, hay mil razones para despreciarlas. Pero normalmente el que se aísla, muere. El que se aísla, muere. Cuando tú te aíslas de las relaciones unos a otros por la excusa que quieras, tu vida espiritual se muere, se endurece. Pero cuando te mantienes conectado, y así te lo digo con toda la confianza, no importa cuán grande sea tu debilidad, no importa cuán grande sea el pecado que arrastras, mientras te mantengas unido unos a otros, tienes esperanza, porque el pecado no te va a engañar. Va a haber gente a tu alrededor que te va a advertir, que te va a avisar. Ten cuidado, mira, vas por aquí, estás equivocándote, corrige tu camino. Va a haber gente que va a orar por ti, va a haber gente que te va a amar. Todo el chiste es que aceptemos esta gran verdad. Las relaciones unos a otros son el antídoto contra eso que ves en la pantalla. Y qué tragedia cuando nosotros que nos llamamos cristianos andamos bien alejados de las relaciones unos a otros. El que va a pagar el precio eres tú, porque tu corazón se va a endurecer. Y ahí sí le echamos la culpa, es que la iglesia es... No, tú eres el responsable. ¿Por qué te aislaste? Entonces, hermano, yo te invito hoy, conéctate a las relaciones unos a otros. Amén. Y amigo que hoy nos estás acompañando, quiero que entiendas algo. Piensa en algo. Hoy que nos acompañas, que estás visitando la iglesia, no tienes que contestar, pero en tu mente sí. ¿Cuántos años llevas practicando el pecado? ¿Cuántos años llevas practicando el pecado? Llámese el que se llame. Imagínate cómo está tu corazón hoy, internamente. Cuán duro debe estar, cuán cerrado. Por eso por eso la gente desprecia tan fácil lo espiritual. Ay, no, Dios, yo la Biblia, no, sáquense a volar. No, a mí nada de eso. ¿Por qué? Porque adentro están duros, no quieren oír, no les interesa, su corazón ya no siente. Por eso nosotros te invitamos a estudiar la Biblia, porque cuando estudias la Biblia, Dios, ¿sabes qué hace? Agarra un martillo, un cincel y empieza, pum, pum, uno por uno, área por área, empieza a suavizar tu corazón. Y llega el momento que he visto hombres muy duros y muy cerrados y algunos hasta desafiándonos. No, yo ni creas que voy a hacerme cristiano, ¿no? Ni creas que yo voy a andar ahí. Sí, vamos a ver la Biblia, pero ni creas nada. Ok.
Yo dejo que Dios trabaje. Y esos mismos hombres después los veo confesando que Jesús es su Señor y Salvador con lágrimas, reconociendo que estaban duros, pero que Dios los ha cambiado. Así que ya no me espanta nadie que me desafíe de esa manera, porque sé que es Dios el que los cambia. Amén. Entonces esa es una muy buena noticia, podemos cambiar. Y vemos cómo va acabando aquí este pasaje en el versículo 14. Dice, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y en el versículo 19, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Hay una advertencia. Sí, tenemos parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. En una palabra, ¿cómo se le llamaría esto? Retener firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Fidelidad. ¿Qué tal perseverancia? Hermano, que tienes años en la fe, necesitas perseverar. La vida cristiana es una carrera de largo plazo, no de llamarada de petate, de 6 meses y ya me voy, ya me aburrí, ya no creo, ya dudo, ya no sé si Dios existe. ¿Qué? ¿A los 6 meses de bautizado? ¿Al año? Estamos hablando de 30 años, 50 años siendo cristiano. Hoy están en el servicio memorial de nuestro hermano Luis Méndez. Décadas en la fe, décadas. Toda su familia creciendo en la fe. Ojalá el día que Dios nos llame a rendir cuentas, muramos como Él, sirviendo a Cristo, amando a su iglesia y siendo firme hasta el fin. Y no andemos ahí de mediocres, dudando de todo, porque el mundo nos mueve el tapete. Por favor, entiende la grandeza del Evangelio. Amén. Bueno, les leo una frase, un comentario bíblico dice: el corazón incrédulo contra el que el autor advierte a cada uno de sus lectores es el que hace que se aparte del Dios vivo. Ese no es un extravío casual, sino una deserción deliberada por parte de corazones que una vez oyeron y creyeron, pero luego se separaron del Dios viviente. ¿Estaba inclinado alguno de los lectores por el ardor de la persecución a rebelarse contra Jesús y regresar al judaísmo? Que estén advertidos. Apartarse de Jesús es rechazar al Dios viviente. En Juan 5:23 Jesús dijo: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tomémoslo como una advertencia para nosotros también. Conclusiones de esta clase. Número 1. Sin importar la situación, dolor, pérdida, decepción o tentación que atravieses, no dejemos de ver a Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, no se nos olvide. Síguelo viendo a Él. Él es siempre el sumo sacerdote. Número 2, vivir practicando el pecado o creyendo falsas doctrinas, tarde o temprano nos va a endurecer el corazón y nos va a alejar de Dios. Eso siempre pasa. Esta fórmula nunca se equivoca. Por eso, cuidémonos de tener un corazón duro a la palabra de Dios. Número 3, si nuestro corazón ya se está endureciendo, si ya te sientes medio durazno, como dicen por ahí, ¿qué tienes que hacer? Pide ayuda. ¿Se oyeron esto? Pide ayuda a quien puedas, a quien le tengas confianza. Diles: oye, me estoy sintiendo muy duro en mi fe. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes decirme algo? Todos, a mí me ha pasado como cristiano, lo he vivido. Y cuando he estado duro en mi fe, duro en mi corazón, lo que me ha sacado de ahí ha sido abrir la boca y pedir ayuda. Aprovecha el discipulado, lo tienes. Amén. Y la última, aprendamos de las lecciones del Antiguo Testamento. Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado y las advertencias que dejó en su palabra antes siguen siendo las mismas advertencias para su pueblo hoy. Cuidémonos de no tener un corazón duro y así vamos a poder ver a Jesús un día en el cielo. Amén. Vamos a orar por la Santa Cena, por favor, acompáñame. Padre Santo, hoy te damos gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, pero te damos gracias especialmente por Jesús, que es nuestro sumo sacerdote.
Él estuvo dispuesto a dar todo, Señor, por nosotros, una sola vez y para siempre. Murió en la cruz y resucitó. Ofreció su sangre como sacrificio, entró al lugar santísimo en el cielo para presentar una ofrenda definitiva y final por toda la humanidad. Y nos ha abierto las puertas para acercarnos a ti a través de Él. Yo lo que te pido hoy, Señor, y lo que oramos, es que nos ayudes a no desarrollar un corazón endurecido. Que nos ayudes, Padre, a que nuestro corazón no se haga una piedra, sino que se mantenga sensible a tu palabra. Dios, sé que somos tentados, sé que dudamos, sé que luego nos desanimamos, pero Padre, ayúdanos siempre a estar hablando y pidiendo ayuda cuando eso pase, porque ese es el método que tú nos dejaste, Señor, para poder ser fieles. Gracias por tu amor, bendice este pan y este jugo que hoy tomamos, y al tomarlo ayúdanos a comprometernos que en esta semana vamos a mirar a nuestro sumo sacerdote, no nuestras circunstancias, ni nuestros malos deseos, ni nuestros pecados, pero vamos a mirar a Jesús y mantenernos fieles. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.